respuesta fue claro, porque la iglesia es carismática. La iglesia es carismática, los carismas nacieron en la iglesia, son de la iglesia y son para la iglesia. Y claro que yo soy carismático porque yo tengo los carismas. Así como cualquier bautizado tiene los carismas. Entonces, pero la señora yo no entiendo, ella se refería a que si era de la renovación carismática. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro qué queremos preguntar, a qué nos referimos, porque podemos cometer errores grandes. Y para él fue algo como que si soy carismático, claro que soy carismático. Pero la señora se refería a que si era de aparte de la renovación carismática, ¿no? Entonces, ¿dónde está la confusión que yo miro constantemente entre los dones, los carismas? Bueno, la vez pasada ya se habló acerca de eso. Que los dones, ¿para qué son? Para nuestra santificación para personal. Nuestra propia santificación. Para nuestra santificación, para nada más. Los 7 dones son únicamente para nosotros. Es como cuando el día de su cumpleaños. Cuando les llevan los regalos, ¿para quiénes son? Para el cumpleañero, ¿ah? No son para repartirlos. Está el pastel, está algo demás que se va a repartir. Pero los regalos, ¿de quién son? Exclusivamente del cumpleañero. Eso. Así son los dones del Espíritu Santo, pues son 7. Los 7 son para mi propia santificación. Para nada más. Los carismas, a diferencia, ¿cómo son los carismas? Los carismas vienen siendo más o menos como el regalo del 10 de mayo. El Día de las Madres, sí. ¿Cómo es el regalo del día 10 de mayo? Pues para todas las madres. Es para toda la familia porque le regalan lavadoras, refrigeradores, Vajillas. que una mesa, que una plancha. ¿Y quién la va a utilizar? Todo. Toda la familia. Entonces así son los carismas, son similares como el regalo del Día de las Madres. Es para la edificación de la iglesia. Esos son para ponerlos al servicio. Ya en ese momento es cuando nosotros ya recibimos los dones del Espíritu Santo, ya empezamos a vivirlos, entonces vienen los carismas. Los carismas que son, si el Señor me está dando el carisma para intercesión, bueno, mi llamado voy a empezar a escucharlo, a sentirlo, que me preocupa el otro. Y empiezo a orar por esta persona, luego empiezo a orar por esta persona, entonces voy descubriendo que mi carisma es de intercesión. Pero todavía no es carisma hasta que no se une a los demás. Entonces, bueno, ya es carisma, pero no se hace ministerio hasta que se unen 2 o 3 con el mismo carisma. Entonces ya es ministerio. Y el Señor nos pone. No nada más va a ser uno, siempre va a haber varios con el mismo carisma. Para la música, para la animación, qué sé yo. El Señor levanta siempre varios para que sea un ministerio. Entonces, así se van formando los ministerios conforme vayamos nosotros descubriendo los carismas. Pero eso es para edificación de la iglesia. Y como veíamos la vez pasada, puede ser que una persona esté en pecado, puede ser que no ande bien, pero el Señor de todos modos ya le dio un carisma. Y puede que ese carisma esté ahí, presente. A diferencia del don. El don, si está apagado, pues en nosotros no va a haber nada bueno. Pero si empezamos a vivir los dones, entonces vamos a empezar a transmitir una vida diferente, algo distinto a nuestro alrededor, ¿no? Y luego están los frutos, que los frutos pues son la alegría, gozo, paz, mansedumbre, son tantos frutos del Espíritu Santo que ya vienen por el vivir los dones y los carismas. Ya el Espíritu Santo nos va dando manos llenas, ¿no? Entonces vamos a seguir nuevamente, para recordar un poquito, pues había sido la clase pasada. Entonces ahora vamos a continuar más específicamente con los dones, los 7 dones del Espíritu Santo. Dentro de la teología, esta área que trata del Espíritu Santo, las maneras de cómo se presenta el Espíritu Santo en nuestras vidas, se llama pneumatología. Pneuma, con P al principio, quiere decir movimiento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo.
mueve a la iglesia, pone en movimiento a la iglesia, o sea, a ti y a mí. No podemos tener el Espíritu Santo y estar pasivos. No podemos tener el Espíritu Santo y estar como si nada pasara. No, el Espíritu Santo nos mueve. Tendríamos que estar en movimiento constante, ¿no? Porque eso es el Espíritu Santo, el neuma, el que mueve. Por eso es que las llantas también se llaman neumáticos. ¿Por qué? Porque son los que mueven al vehículo, son los que mueven los carros. ¿Puedes repetir la palabra, Nelson? Neumatología. PN. Neumatología. Neumatología. Con P al principio. ¿Con B? P, de papá. Ya, P, N, E. Ok, la P, la letra P de papá. Perdón. P, N, E, U, M, A, y ya le ponen ontología. Neumatología. Ya esa es la área que trata dentro de lo que es la teología, lo que trata de las diferentes maneras de cómo se presenta el Espíritu Santo, ¿no? Y hoy en esta noche pues vamos a ver las 7 maneras que el Espíritu Santo se ha posado en nosotros. Veíamos que la palabra de Dios en Isaías ya mencionaba, el profeta Isaías mencionaba ya esos 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Sabiduría, ciencia, Ok, se las voy a pasar. ahí van. Ahí van. Ya. Bueno, ese mismo Espíritu Santo que se posó en Jesús es el mismo Espíritu Santo que se posó en nosotros en el día del bautismo. O sea que esos dones ya los tenemos. Tú ya los tienes. Tú ya los tienes, creo. Tú ya los tienes desde el bautismo. Los carismas los recibimos más plenamente en la confirmación. Ahí recibimos los carismas, en la confirmación. Por eso es que se hace la confirmación de los jóvenes, ahí reciben los carismas. ¿Para qué? Para que puedan empezar a vivir una vida de fe ya más profunda, más arraigada, ¿no? Entonces por eso es que se hace ya un poquito más de grandes, que ya son más conscientes y puedan empezar a ponerlos en práctica. Entonces, los carismas son en ese momento, ¿no? En la confirmación. Entonces el primer don del Espíritu Santo, ¿cuál sería? sabiduría, la sabiduría. No, y dice el don del temor de Dios. ¿Sí o me equivoco? Es que los ponen en diferente orden, ¿verdad? Aquí están en el primero de bueno, sabiduría, está. entendimiento, ciencia. Pero con el rosario, No, bueno, la Madela está un poco atrás, está en la otra Sí, página de en atrás. la clase de ayer. La clase sí, Ajá. de la semana pasada. Ajá. Pero aquí están agrupados Oh, de ok. cierta manera de dónde el Espíritu Santo actúa, de cómo actúa en nuestras vidas. Por ejemplo, don de sabiduría, don de entendimiento y don de ciencia actúan en nuestro entendimiento. Eso nos ayudan en nuestro entendimiento, esos 3 primeros. El don de piedad nos ayuda en nuestra voluntad. Y el don de fortaleza y temor de Dios nos ayuda, dice aquí, en las facultades inferiores. Y todo lo que tenemos que hacer, ¿ah? Pero bueno, así están agrupados. Por eso es que están en ese orden acá. Pero no necesariamente es ese orden que tenemos que seguir, ¿verdad? Como el día de hoy, comienza con el don del temor de Dios. ¿Ya? ¿Alguien le gustaría leer esa parte, la primera parte? Adelante, fuerte. No, en el libro. Don del temor de Dios. En el Salmo 34 al 12 leemos: venido. No, ahí está, no, ese es el mismo. ¿Lo leo? No, ahí está, es lo mismo. Ya. Venid, hijos, oíme el temor de Yahvé. Voy a enseñarlos. Es así como comienza en nosotros el trabajo del Espíritu Santo.
por medio de los dones. Nos enseña el temor al Señor, que es la veneración de un hijo por su papá, porque Él es bueno, porque dio la vida por nosotros, porque nos perdonó nuestras faltas. No es miedo por el castigo, ya que Dios no es un tirano, sino ternor amoroso, de que se podamos ofender a nuestro Padre. Ese temor nos da equilibrio en todo, el cual produce conformidad, alegría, paz y esperanza de verlo en el cielo. Y con esto hace que seamos desprendidos, aún de nuestras opiniones y sentimientos. Este don se relaciona especialmente con la humildad, la esperanza y la templanza. Produce en nosotros horror al pecado, adoración profunda a Dios y desprendimiento de todo. Su bienaventuranza es: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La soberbia y el orgullo se oponen totalmente a este don, y nos disponemos a que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio de él, pensando en la grandeza de Dios, tratándole con confianza y dándonos cuenta de lo triste que es ofenderlo por el pecado. No, estoy bien. Entonces el don del temor de Dios, ¿qué es? Tener ese horror al pecado, de ofender a Dios. Mucha gente se asusta con este término, tener el temor de Dios. El temor de Dios, porque cuando todavía no conocemos de Dios, lo que pensamos que es tenerle miedo a Dios, ¿no? Porque es un Dios castigador. Y yo todavía aún lo escucho con los niños. Todavía escucho que hay por ahí papás que le dicen: cuidado porque Dios te va a castigar. Ya no hagas esto porque Dios te va a cortar la mano, no hagas esto porque Dios te va a secar la lengua, cosas por el estilo. Y así crecimos con esa idea de que el temor de Dios es un temor que nos va a castigar, pero en realidad va más allá que simplemente esperar un castigo. Sabemos que ya ahorita que somos conscientes que ya estamos aquí, el castigo nos va a llegar si hacemos algo que no le agrada a Dios. Ahí va a estar, ya sea el purgatorio o ya sea la condenación eterna, ahí va a estar. Entonces, ya que somos un poquito más conscientes, pues eso ya no entra tanto ahí. Ahora lo que vamos viendo, lo que nos van enseñando, es que el temor de Dios es un temor a no ofenderlo. Simplemente a no ofenderlo a Él, de alguna manera. Y pues eso, para nosotros podemos decir, pero ¿cómo ofenderlo? ¿No? ¿Cómo pudiera ser? Pero humanamente nosotros no lo podemos alcanzar a entender. Hay un teólogo, un filósofo que escribía, que tiene un libro, ¿no?, que trata acerca de eso, que abrió las puertas a la iglesia para estudiar un poco más el misterio de Dios. Y él decía que Dios pues es algo hermoso, es algo precioso, pero a la vez es como algo espantoso. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las manos de Dios, ¿cómo nos sentimos? Cuando sentimos la experiencia de Dios, ¿cómo nos sentimos? Protegidos, contentos, flotando. Ajá. Él precisamente dice que las experiencias que tenemos con Dios no se pueden explicar. No hay explicación porque es algo hermoso, algo inmenso. Entonces es algo grandioso, pero es algo espantoso pensar en su grandeza que no podemos entender.
Es algo grande, inmenso, que no hay manera de explicar qué es Dios, quién es Dios, cómo se mueve Dios. Entonces es como entrar a, no sé si ustedes han entrado alguna vez a algún lugar oscuro. ¿Sí? ¿Y qué sienten cuando van entrando, cuando van pasando, cuando empiezan a avanzar en la oscuridad? Temor, no sabemos qué nos espera. Nos podemos tropezar, nos podemos golpear en la cabeza. Es algo que no se... Sí, y se tiene miedo, se tiene temor a eso, ¿no? A lo incierto, a lo desconocido. Entonces él explica que Dios así es. Que es algo hermoso, que es algo grande, inexplicable, pero a la vez también es algo espantoso, algo terrorífico pensar en su grandeza y pensar en nuestra pequeñez, que no somos nada. Que no somos nada, que no podemos compararnos. Entonces, el momento que nosotros entendemos eso, pues es de tener un cierto temor porque Él es grande y nosotros somos nada. Dice que Dios es un misterio fascinante y a su vez un misterio del cual muchas veces uno se asusta. Un misterio fascinante porque cuando estamos ante su presencia no cabemos de gozo, de alegría, ¿verdad? Que decimos como ¿quién era? Como los apóstoles: Señor, hagamos 3 chozas aquí y aquí nos quedamos. Cuando estamos en ese momento, en esa situación, ¿no? Entonces, nuestra mente humana frente a Dios se queda en nada. Y cuando entendemos, cuando podemos estar viviendo como querramos, ¿no? Pero cuando nos llega esa conciencia de que a quién estamos ofendiendo, es cuando nos quedamos como en shock, o deberíamos quedarnos así. Ese es el temor de Dios. Quedarnos, híjole, pues un Dios tan grande, yo ofendiéndonos, un Dios que nos da todo, que es todo amor, que es todo, y yo dándole la espalda de esta manera. Y es cuando nos quedamos así, cuando nos hacemos conscientes. Entonces este don nos tiene que llevar a eso, a dejar de pecar, a dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios. Nos tiene que llevar a una vida conforme a Dios. Es el don de profundizar internamente, ¿no? Sí, conscientemente, verdaderamente, que a quién de veras le estás alabando y a quién le vas a ofender. ¿A quién estamos ofendiendo? Es algo grande, no es cualquier cosa, ¿no? ¿Verdad? Entonces continuamos. ¿Qué otro don tenemos ahí? Don de fortaleza. A ver, ¿quién nos da el don de fortaleza? ¿Qué es el don de fortaleza? Adelante. Don de fortaleza. Nos da fuerza para buscar a Dios. Yahvé es mi fuerza. Isaías 12:2. Nos hace constantes para luchar contra nuestras debilidades. Nos da la fuerza divina, infinita, hasta hacernos decir: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. Y eso nos da paz. Nos hace tener hambre y sed de Dios, de santidad, con una invencible confianza que es semejante al don, pero nos deja con cierta ansiedad y temblor por nuestra debilidad. Es decir, tiene el modo humano, en lugar del modo divino que nos da seguridad y confianza. Su bienaventuranza es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, que es una altura de goces espirituales intensísimos con que Dios llena. Los vicios que se le oponen son la flojera, el miedo desordenado, la timidez. Segunda de Timoteo 1:7. Se fomenta cumpliendo el deber aunque nos cueste, pidiéndole a Dios nos dé su fuerza para llevar la cruz alegremente, con mortificaciones voluntarias y con la Eucaristía, pan de vida y fuerza de Dios.
El don de fortaleza. Comienza diciendo, Yahvé es mi fuerza, nos hace constantes para luchar contra nuestras debilidades y nos da la fuerza divina, infinita, hasta hacernos decir todo lo puedo en aquel que me conforta. El don de fortaleza. Ese es el don que nos hace firmes en la fe. ¿Por qué mucha gente abandona la fe? Porque no puso en acción el don de fortaleza. ¿Por qué mucha gente ante las tempestades se retira? Porque no puso en práctica el don de la fortaleza. Por eso es que mucha gente se llega a enfriar también. Porque el don de fortaleza es el que hizo a los grandes santos a dar la vida por Dios. ¿Ustedes creen que humanamente uno dice, sí, aquí estoy, mátenme? ¿Uno puede humanamente decir eso? No creo yo. No creo yo. Porque lo podemos ver día con día. El que me la hace, me la paga. Podemos ver día con día que aunque sea un saludo que no me dio, me la paga. Ahora imagínense a dar la vida por Dios. Eso no es humano, eso es solamente viene del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por medio del don de fortaleza. Es el que mantuvo de pie a esos cristeros para decir, sí, tírenle, jalen el gatillo, aquí estoy, viva Cristo Rey. Es el que hizo que los apóstoles pudieran sufrir las mismas consecuencias que Cristo sufrió. Dar la vida por Dios. Y decir, no importa, por eso San Esteban, el primer mártir, ahí estaba, sí, apedréenme, tírenme, a ver quién tiene más puntería, ¿no? No se acobardó, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo a través de ese don lo estaba fortaleciendo. Es el don de fortaleza el que nos mantiene de pie en nuestra fe. Así es que hay que pedirlo con fuerza, hay que pedirlo, Señor, ese don de fortaleza yo lo quiero. La otra vez decía a Miguel en la oración, comenzaba, no, piensa un poquito, ¿qué don le quisieras pedir? ¿Qué don? No, pide todos, pero ya saben, es más, ya los tenemos todos. Hay que vivirlos, porque dice San Pedro también, que el león está, que el enemigo está como que aquí buscando a quién devorar. No vas a ser tú, no voy a ser yo. ¿Cómo estamos en nuestra fe? ¿Cómo estamos en este don de fortaleza? Porque es lo que nos va a hacer ir más allá. Nosotros humanamente hay cosas que no podemos hacer para la fe, pero con Dios ahí vamos. Dios nos empuja. Dios, todo lo puedo. Cristo me fortalece. Dios lo realiza. Nelson, ¿y qué viene siendo el miedo desordenado? Miedo desordenado, pues miedo a todo. A todo, inseguridad. Miedos e inseguridades, que demora algo que no tiene por qué, no tenemos por qué tener miedo. Te da miedo, piensas que te va a ir mal en esto. Que no puedes hacer Es inseguridad. Sí, dicen los vicios que se lo ponen son la flojera, que aquí no pasa en San Carlos. El miedo desordenado, que no lo conocemos, ya estamos viendo. La timidez, que todos nos aventamos, ¿ya? Ya. No, entonces el don de fortaleza es el que nos va a hacer fuertes en nuestra fe, a defender la fe, porque muchos se quedan callados cuando empiezan a atacar a la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? ¿Cuántas cosas no suceden? ¿Cuántas protestas no hay? Van y queman las iglesias. Y la gente, ¿cuánta gente no va a la misa cada domingo? ¿Cuántas misas no hay en cada parroquia? ¿Y cuántas son las personas que van y agreden a la iglesia? ¿Y los demás? ¿Dónde fortaleza? ¿Dónde está? Está apagado. Está apagado. ¿Cuántas personas abogan, luchan porque se legalice el aborto? Son contados. Somos miles de católicos y son cientos los que están luchando por una ley así. ¿Dónde está nuestra fe?
¿Dónde está nuestra fe? Allí es donde se nota el don de fortaleza. Ahí es donde tiene que salir el don de fortaleza, ¿no? El don es un don que nos infunde valor para dar testimonio de Cristo, de un Cristo que es crucificado. Nos decían en una enseñanza que Cristo está a un lado de la cruz, pero que al otro lado tenemos que estar tú y yo, ayudando a ese Cristo crucificado. Nosotros crucificarnos junto con Él. ¿Y cómo va a ser? A través del don de la fortaleza. ¿Qué más sigue? Don de piedad. ¿Quién dijo yo? Hasta allá. Ahorita con el otro. Don de piedad significa nuestras relaciones con Dios, haciendo que nos sintamos realmente hijos suyos. Romanos 8:16. Y por eso sentimos que los demás son nuestros hermanos. Nos hace entregarnos a Dios y a los demás con generosidad y amor, quitando dificultades en nuestro trato con los otros, haciéndonos mansos y humildes. Sus principales efectos son gran ternura hacia nuestro Padre, abandonarnos tranquilos en sus brazos y amar al prójimo como hermano. Su virtud es todo lo que es culto a Dios, o sea, la religión y la justicia. Su bienaventuranza principal es: bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Es la bienaventuranza de la dulzura. Impedimos el desarrollo de este don con la dureza del corazón, la incredulidad, impiedad, etc. Se fomenta cultivando el amor de hijos hacia Dios y el amor a todas las cosas como pertenecientes a la casa del Padre, con total abandono en brazos de Dios, además tratando a todos como hermanos, amados, hijos del mismo Padre. Recuerden que estos dones del Espíritu Santo, ¿para quién son? Para la iglesia. Para nosotros. Nuestra santificación. Para mí, para ti es personal. Personal. Porque yendo un poquito atrás, si nos vamos un poquito atrás, cuando se tratara de dar la vida por Dios, ¿qué haríamos si lo ponemos a los demás? No, pues tú das la vida por Él. Y yo me hago a un lado, ¿no? No, esos dones son para ti, son personales. Son personales. Yo soy el que tengo que responder ante una situación así. No, mi hermano, no el otro, no. Yo tengo que poner en práctica este don, ¿no? Entonces, son para nuestra propia santificación, no para los demás, para mí, para mí. Entonces, el don de piedad simplifica nuestras relaciones con Dios. ¿Relaciones con quién? Con Dios. Con Dios, porque es personal, es Dios y yo. Es para nuestra santificación, es para con Él. Simplifica nuestras relaciones con Dios, haciendo que nos sintamos realmente hijos suyos. Y ahí tiene mucho peso en esa parte. Este don de piedad también es conocido como el don de reverencia. Don de reverencia. ¿Por qué? Porque dice aquí que es todo lo que es, su virtud es todo lo que es culto a Dios. Está relacionado más el darle culto a Dios. Está relacionado más el cómo le doy alabanza a Dios. Otra vez, por favor. Don de piedad y de qué? De reverencia. 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 Ya. Reconocer que Él es Dios y amar las cosas que nos muestran a Él. Reconocer que Él es Dios y amar las cosas que nos muestran a Él. La piedad es tratar a Dios como si nosotros de verdad somos sus hijos.
Entonces el amar todo lo que nos muestra Él va desde qué. ¿Qué nos muestra Dios? ¿Qué nos muestra a Dios? Los mandamientos. El Espíritu Santo. Cómo conocerlo, qué es lo que quiere de nosotros. Ok, todo lo que tiene que ver con Dios, la iglesia, el hermano, o sea, todo lo que nos muestra a Dios, tenemos que reverenciar todo lo que es de Dios y todo lo que nos muestra a Dios. Por ejemplo, en el concierto, ahora me pone mucho esto y es un buen momento, un paréntesis acerca de eso. En el concierto hubo un momento que hubo una irreverencia. Del Santísimo. Ah, Cuando empezamos a alabar, a danzar unas alabanzas o canciones que no estaban debidas, y él estaba todo vida ahí. Cuando se pusieron las personas a grabar dándole la espalda al Santísimo. ¿dónde estaba el don de fortaleza en ese momento? No, se nos fue. Andaba por allá, pajareando. Estamos estando ahí. Ahí es donde tenemos que estar atentos. El don de piedad entraría ahí, porque en ese momento, porque ¿cómo es posible simplemente darnos cuenta un poquito? ¿Cómo es posible que vamos al Santísimo? Vamos así y salimos así. Y en ese momento no había nada de respeto. Y no lo que se estaba haciendo es que estuviera mal, no, pero que no iba en ese momento. No era el momento apropiado para eso. ¿Cómo es que en las, sí, cuando está presente en otro lado, sí le guardamos su respeto y todo, quietecitos, vamos, le damos, hacemos su reverencia y todo, nos postramos, pero en ese momento, ¿qué pasó? Se nos fue. Yo desde el momento que miré que el hermanito que se quedó en medio, él no es el centro. Le había dado instrucciones de que se moviera hacia un lado, se quedó en medio y dándole la espalda al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y a dónde fortaleza? Baja el río. Andaba por allá. No, o sea, en esos momentos es cuando tenemos que estar listos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos viendo? Aquí es donde entra este don, el don de piedad, la reverencia, el cuidar todos esos detallitos, el cuidar la iglesia, el estar el darle culto a Dios con nuestra vida, cómo nos comportamos, cómo tratamos a los demás, porque Dios se manifiesta en los demás también, ¿no? Entonces todo eso entra en este don de piedad, en el don de piedad. Dice, el don de piedad es el que expresa una actitud que guía las intenciones y a las obras. O sea, nos lleva a actuar también, no nada más ahí se queda al prójimo y a reverenciar las cosas de Dios, ¿no? Y nos va direccionando, nos va guiando qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar ante ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se opone ante la impiedad? Dije, contra la piedad. Decíamos la dureza de corazón, la incredulidad, la impiedad, o sea, hacer todo lo contrario, ¿no? No guardarle respeto. La impiedad consiste en no glorificar a Dios, no alabarlo con la vida, con las oraciones, con el conjunto de lo que es la vida humana. Imagínense lo que abarca la impiedad. Oigan, Nelson, yo tengo una pregunta. No entendí yo lo que dijo, o sea, ¿qué personas, o sea, no hicieron, o cómo no entendí eso? Okay. Esa parte de... Cuando estemos en el Santísimo, cuando entremos a una iglesia, es de guardarle respeto. Ok, sí, de lo demás, o sea, usted dice acá el concierto, yo digo, de lo demás, o sea, de ahí como qué personas o qué es todo, ¿no? Ok, no, pues, o sea, para saber, no es chile, sino que yo no entendí ahí, Sí, o sea, para, o sea, por decir así, ¿qué tal que si yo no quería saber, pues era por decir así? Sí, era un ejemplo que Ok. no importa. Sí, nomás quería saber, porque yo no entendí bien ahí. O sea, Sí. Nomás es de guardarle Ok, respeto. Si ah, está el ok. Santísimo, todo en su momento, ¿no? Guardarle su respeto, hincarnos y cosas por el estilo. Sí, no perder eso, ese respeto que tenemos que, ¿ya? Entonces, la impiedad consiste en no glorificar a Dios,
no alabarlo con la vida o con nuestras oraciones. Imagínense dónde nos lleva. Y el don de piedad es tan necesario para poder vivir nuestra fe. Un ejemplo, el ejemplo más grande de piedad, San José. San José. ¿Por qué? ¿Por qué San José? Porque él, Fue el padre de Jesús. sí, el padre putativo de Jesús, ya, el padre adoptivo de Jesús, ya. ¿Por qué es el ejemplo de piedad? Porque él aceptó, adoptó a Jesús, hizo la voluntad de Dios sin ninguna espera, sin ninguna conveniencia, sin decir, pues voy a recibir esto, me van a dar esto. No, él lo hizo por amor a Dios. Y por obediencia. Por obediencia, por amor a Dios. Hizo lo que hizo. A él lo pudieron haber matado, él pudo haber corrido, él pudo haber dejado todo ahí tirado. Él pudo haber hablado, haber dicho, decir, no, ¿por qué yo me voy a hacer cargo de lo que no es mío? Pero no, él por amor a Dios aceptó eso, ¿no? Entonces, por eso él es el gran ejemplo de piedad, porque nosotros deberíamos tomar el mismo ejemplo, hacer las cosas para Dios por amor, Sin no por esperar obligación. nada a cambio. No por obligación, sino por amor. Hacer lo que nos toca hacer, pero por amor, no porque nos piden, no porque nos obligan o porque ya estoy metido, no. Tiene que ser todo por amor. El leproso, ¿qué pasó con el leproso? Cuando vino a los pies del Señor, llegó todo enfermo, todo mal, ¿no? Así. ¿Qué pasó? Le pidió la sanación al Señor. Y el Señor lo sanó. Pero primero él se arrodilló ante el Señor. Reconoció que Él era Dios. Primero lo reconoció como su Señor. El Señor lo sanó y después, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tiró el manto y lo siguió. Y lo siguió. Ese es otro ejemplo de piedad. Tiró el manto, pegó el brinco y vámonos a seguir al Señor. Ese Sí, ejemplo por se amor. lo puse yo a mi hija. Porque por su enfermedad que tiene Ujú. y que ella renegaba, ¿no? No creía, ¿verdad? En Dios. Que hasta dijo que ella se quería mejor morir, ¿verdad? Él le dice, mejor me quiero morir, ¿para qué me tienes aquí? Y yo le mandé la historia de él. Y le dije, por una razón, Dios te mandó esa enfermedad para que tú abres los ojos y creas en Él. Ten fe, nunca la pierdas esa fe. Y me dijo, pues sí tengo la fe, pero ya me cansé, de todos modos. Entonces le dije, esa no es fe. Fe, y le dije, es levantarte con todos los dolores que a veces tienes en tu cuerpo y decirle, Señor, gracias por levantarme, por abrir mis ojos, por dejarme caminar, así me duela lo que me duela. Entonces le dije, empieza a leer la Biblia, empieza a leerla y ahí te vas a dar cuenta, le dije, que Dios le dije, cumple sus promesas y yo sé y tengo fe que te va a sanar, pero cree, le dije. Pues me dijo ayer, el sábado cuando andamos en el retiro, me mandó decir que ya estaba leyendo empezó a leer los salmos. Amén. Desde el primero dice. Y le dije, ahí va. Gloria a Dios, ahí va poco a poco. Sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como le decimos, porque Dios no manda. enfermedades, pero permite tal vez, sí. permite, pero no manda, Okay. Bueno, Amén. continuando, otro ejemplo de piedad que podemos ver en la Biblia es Jairo. Jairo es otro ejemplo de piedad también. ¿Por qué? Porque él dice la palabra de Dios que era de una posición alta y fue a pedirle ¿qué? La sanación de su hija. Fue a pedirle la sanación de su hija, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dijo que lo dijera desde ahí y su hija sanaría. Se humilló ante el Señor. Se humilló ante el Señor. Se arrodilló ante el Señor. Reconoció quién era Él.
Ese es un acto de piedad, humillarse ante el Señor. Porque nuevamente pasamos por ahí, cuando el Señor está expuesto, tenemos que guardarle reverencia. Así como Jairo, su reverencia al Señor. Porque ahí está Él presente. Un corazón orgulloso difícilmente va a hacer eso. Va a pasar de largo, va a pasar como si estuviera uno de nosotros ahí. Tal vez porque no conoce, porque es tanta su soberbia que no conoce, no puede reconocer, no puede doblegarse ante el Señor. Entonces, eso es la dureza de corazón, lleva a eso, ¿no? La soberbia también. Entonces, arrodillarse es un acto de piedad. ¿Por qué si el Señor nos sana, por qué nos cuesta arrodillarnos? ¿Por qué ponemos pretextos? No hemos abierto el corazón al Señor plenamente. Ya la dureza de corazón. ¿Ya? ¿Qué? Número 4. No, yo iba a decir, entonces, cuando hace un gesto de piedad, es bueno hacer la reverencia al Señor, al menos de decir, por ejemplo, es tu obra, Señor, que me nazca quizás ayudar a una persona, o ya no entra ahí, o ya nada más de lo que sale de tu corazón. Estamos refiriéndonos, como decía, el acto el don de piedad, a todo lo que es relacionado con Dios, ¿no? Todo lo que nos lleva a Dios, o sea, como por ejemplo la iglesia, el crucifijo y todo eso, ¿no? Guardarle reverencia, respeto y honrar, ¿no? Si es o darle la adoración, si es el Santísimo Sacramento, ¿no? Cosas por el estilo. Eso pues ya entraría más, ¿no? Tu corazón, lo que Dios te pone a hacer, lo que Dios ya tú sabes la relación con Él, darle gracias o entrar en oración antes de hacer algo por Él, en el nombre de Él. Entonces ya es conforme a tu corazón. Ya. Así como David, que dice, le danzó porque eso es lo que nacía en su corazón. Ya, ¿no? De esa manera le dio Una honra. pregunta antes de que el Señor es santo, pero cuando Él hizo la lavatorio de los pies, Él estaba haciendo el servicio en el amor. Entonces, cuando una persona en su humanidad lo hace en el amor del Señor, es piedad o el reconocimiento o es santidad, porque viene del Señor. Yo lo digo por experiencia. Pues en el ayuno y costó honestamente, pero yo oía hablo con el más grande y yo decía, y yo quería empezar con él y dijo, no, con esta persona, y costó mucho y fue en el día 36, entonces yo decía, lo voy a hacer yo, no tú, yo decía, entonces pon en mi corazón solo palabras porque yo no sé qué voy a decir. Ahí que viene siendo, es la santidad de Dios, porque para mí me estaba costando todo el día desde el ofrecimiento de la misa, la oración y todo, pero a la hora de hacerlo, todo se dio y la persona me dijo, wow, me quedé de 6, no sabía qué hacer, ni él ni yo. Ahí que viene siendo, en la santidad de Dios y piedad, o en reconocimiento yo reconocí mucho mi pecado, también de mi boca en tantas cosas, pero ¿qué se viene siendo? Porque yo vine a servir y no ser servido. Ya, pues, son actos de piedad, pero pues sí, o sea, nuevamente hay que cuidar mucho con qué objetivo se hace, ¿no? Y todo eso. Mientras se esté haciendo, glorificando a Dios a través de eso, pues es un acto de piedad, ¿no? Como lo dice desde una oración, desde una reverencia, es un acto de piedad. Fíjense que yo no sabía, y no es porque Rosario esté ahí o todo por el estilo, pero yo no sabía que uno de los actos más grandes de piedad es limpiar la iglesia. Yo me quedé ahí. Me apunto para empezar a ir pero dije, bueno, pues ya no va a ser un acto de piedad porque no es que me hayan haciendo a limpiar la iglesia. Dije, bueno, Señor, es un momento. Pero, ¿por qué? Porque es donde se reúnen los hijos de Dios. Porque aquí decimos que la piedad es reconocer a la vez que somos hijos de Dios y es la casa de Dios, es lo más sagrado, es donde Él habita, es donde Él está.
y que donde nos reunimos para alabarlo, para bendecirlo, y donde nos reunimos para el banquete, para convivir, para recibirlo. Entonces dice que ese es uno de los actos de piedad más grandes. Ok, pero bueno, dije, Señor, dame chance. Dice Blanquita que si también hay que limpiar las bancas. Cada quien lleva su toalla porque no va a ver. Porque si no van las bancas, Tenemos que avanzar. Yo mi toalla. Dame consejo. El Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que les dije. Juan 14:26. Este don nos hace entender la voz íntima de Dios, ayudándonos a actuar prudentemente, pero con decisiones rápidas, seguras, como si nos asomáramos a la mente divina y allá viésemos cómo debemos portarnos y cómo se deben portar los demás. Corresponde al carisma de discernimiento, pero siendo un hábito en nosotros. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 de Samuel 3:10. Es el don que más necesitan los que gobiernan algo. Un país, una iglesia, una comunidad. Su virtud es la prudencia y su bienaventuranza. Es bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, porque nos enseña que seremos juzgados como juzguemos a los demás, perdonamos como perdonamos, etc. Nos oponemos a él con la precipitación, la temeridad, la confianza en las propias fuerzas. Se fomenta por la humildad, la reflexión, el silencio para escuchar a Dios y nuestra docilidad hacia los que Dios nos pone como superiores. No decir palabra de Dios. Tiene mucha tela donde cortar este consejo. Nos dice tanto este don. Tantas cosas. Es el don que más necesitan los que gobiernan algo. Algún país, una iglesia, una comunidad. Que pedirle por nuestros líderes que les den don del consejo. Sí, porque aquí nos lo dice claro, es el que necesita, ¿no? Decisiones prudentes, decisiones rápidas. ¿Qué es lo que se opone a ello? La precipitación. Estamos atrabancados, con calma. Que pedir consejo del Señor primero antes de reaccionar, antes de actuar, antes de decir algo, ¿no? ¿Por qué? Este don comienza a partir de la prudencia. La prudencia, porque esa es la virtud que ayuda a crecer en este don del consejo. Entonces tenemos que ser prudentes, y si nos ahondamos en lo que es la prudencia, vamos a salir apaleados, porque ahí en lo que es la prudencia ya nos dice mucho cómo tenemos que actuar y tenemos que refrenarnos. Que ahí ya entra en acción nuestros sentimientos, nuestras emociones y lo que pensamos, o sea, en esa virtud entra mucho en juego todo nuestro ser. Entonces ahí, y aquí dice que tenemos que refrenarnos, tenemos que parar, pensar, ¿ya? No precipitarnos y tener la temeridad, lo que es la temeridad, el miedo a la vez, la confianza en las propias fuerzas, de pensar que yo las puedo todas, ¿no? Eso va en contra de este don, Este don, dijimos, todos los dones que son para quién, para mí, son para mí, son personales. Entonces nuevamente aquí un poquito también que tener en cuenta, la vez pasada también decían que el don de consejo también era como para dar consejo a los demás. No, primero es Dios aconsejándome a mí. Ya lo demás se da después a través de los frutos del Espíritu Santo o a través de los carismas, ¿no? Va dando quien puede hacer algo más allá, ¿no? Para el reino de Dios. Pero el don de consejo es para mí. Primero que nada, es para mí. ¿Qué me dice Dios? Lo que le respondía a Juan Carlos la vez pasada.
como ante la situación del aborto, Dios le va a inspirar, hey, esto no está bien, va en contra del primer mandamiento, uno de los mandamientos, no matar, no tienes que hacer esto, ¿no? Entonces el Espíritu Santo ahí está aconsejándolo, por dónde tiene que hacer, dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, cuál es la mejor decisión, o sea, todo eso, es el Espíritu Santo aconsejándonos, diciéndonos cómo actuar, cómo tomar decisiones, ¿no? Tobías, podemos verlo en Tobías, donde el Señor en la palabra de Dios dice, aconséjate de hombres prudentes, o sea, de esas personas que tienen un equilibrio frente a Dios, que sabe que te van a llevar a algo bueno, sabe que te van a guiar por el buen camino. Hay que apegarnos a esas personas, hay que estar con ellos, ¿no? Porque ellos nos van a ayudar con todo esto. Recuerden cómo habla el Espíritu Santo a través de las personas también, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a escucharlo. Para que llegue el consejo a nuestra vida, nosotros tenemos que ser personas de escucha. Tenemos que aprender a escuchar. Y eso es lo que más carece el mundo en estos días. Es de lo que más carece. Eso es lo que menos se quiere hacer, escuchar. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, aún en el trabajo, ya nadie se quiere dejar enseñar, o nadie se quiere, ¿por qué? Porque no sé, tal vez pensarán que uno los quiere corregir o los quiere regañar, pero hay veces que nos quieren decir cómo hacer las cosas, cómo nos quieren enseñar, nos quieren ayudar, y la gente ya no escucha y lo ignora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las autopartes que estoy, llegó una persona a comprar unas partes para su vehículo, pero lleva enfrente dos, lado derecho y lado izquierdo. Entonces la persona que lo atendió, ya terminó y nada más llevaba uno, y esta persona se me quedaba viendo porque el muchachillo no hablaba español, y ya le dijo, les pregunté, ¿ocupas algo más? Me dijo, pues tenía una pregunta. Le digo, a ver, dígame. Dice, busco la otra parte, pero este muchacho me dice que no la tiene, que no. Y le dije, le volteé al muchacho y me dijo, es que quiere la otra parte, pero ya busqué con el número que me dio y no, ni si la tienda ni siquiera lo vende, esa parte ni siquiera lo vendemos. Y dije, ok, bueno, a ver, déjame ver. Le digo, bueno, empecemos, ¿qué carro es? Ya lo busqué, sí lo teníamos. Esas partes se venden en pares, entonces siempre va a haber un set. Entonces ya se lo di todo y me acerqué al muchacho y le digo, oye, mira, lo que pasó es, sí lo tenemos y todo, pero lo que pasó es que tienes que buscarlo por el vehículo, meter toda la información, y el muchacho más agarró y se fue. Ok, bueno, gloria a Dios, ¿no? Entonces, así constantemente, en situaciones así, la gente ya no quiere escuchar, ya no escucha, y eso es algo tan necesario, saber escuchar. No solamente para aprender, sino para escuchar a los demás. Es necesario, ¿no? Para hacer tu trabajo. Ajá, sí. Pero después ahí estamos, si me hubieran dicho, es que no me dijeron, es que ahí estamos ya. O sea, la mujer, ¿cuántas veces te dijeron? ¿Cuántas veces no te dijo tu mamá, no te cases con este muchacho, porque te conviene? Mira que es así. Es que se me hubiera dicho antes. Cualquier parecida es mera coincidencia. Bueno, pasemos al otro don mejor. Ya nos descubrieron, Número 5. Avancemos porque el tiempo es corto. Don de ciencia. Dios condujo al justo por caminos rectos y les mostró el reino de Dios y les comunicó la ciencia de los santos. Sabiduría 10:10. Esa ciencia de los santos es el don de ciencia que nos hace reconocer el verdadero valor de las criaturas, de que aprovecha
ganar todo el mundo si se pierde su alma. Lucas 9:25. Todo lo creado es frágil o inestable, pero nos elevará a Dios si pensamos que fue hecho por Él y que tiene como el reflejo de su belleza infinita. Nos impulsa al desprendimiento total de nosotros mismos, a la aceptación de humillaciones y sufrimientos, porque nos asemejan a Jesús, desprendiéndonos de nosotros mismos y de nuestra nada y nuestra tendencia al mal, pero sin ceder nunca nuestra conciencia de hijos de Dios, lo cual nos da gran dignidad humana y nos lleva a amarnos a nosotros mismos, para poder así amar a los demás como a nosotros. Hay muchos ejemplos entre los santos de cómo actúa el don, como San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, mil gracias derramando, etc. Este don nos enseña a juzgar rectamente, nos guía en lo que debemos creer, nos muestra el estado de nuestra vida espiritual, nos desprende de todo, sus virtudes y el conocimiento de Dios y la fe, su bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos serán consolados. Este llanto es por nuestros errores y faltas, por los del mundo entero, por los sufrimientos de los hermanos. Lo contrario es la ignorancia culpable y la presunción de la ciencia humana. Gracias te doy, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Mateo 11:25. Se fomenta considerando la vanidad de las cosas terrenas, relacionando con Dios, oponiéndose al espíritu del mundo, procurando la limpieza constante en el corazón, sin faltas voluntarias, pero también quitando el sentimiento de culpabilidad, seguros de la salvación del Señor. ¿Qué es el don de ciencia? Es el estado que nos muestra la vida espiritual. A ver, tamalitas. Don de ciencia, ¿sí? La ciencia de los santos, ¿ok? ¿Qué más? Conocimiento de Dios y la fe. De las criaturas. Ay, de la Hay criaturas. Ay, criaturas, Señor. Ese es el don que nos reconcilia con todo lo demás, que nos hace reconocer todo lo que hay a nuestro alrededor, que es creación de Dios. Los árboles, los astros, los animalitos, el hermano, o sea, todo eso es creación de Dios. Cuando no tenemos el don de ciencia, nos da igual de dónde venga, de dónde provenga. Y por lo tanto, ahí estamos fallando el don de piedad, porque no lo estamos reconociendo como Dios, ni nosotros nos reconocemos como sus hijos. Y este don de ciencia nos hace reconocernos primero que nada que somos sus hijos. La conciencia de ser hijos de Dios. Nos hace tener la conciencia de que somos hijos de Dios, de que valemos, de que tú vales, de que todo lo que hay afuera también tiene un valor a los ojos de Dios, porque es creación de Dios. Entonces, este don, ¿qué es el don de la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Más que nada es poder descubrir el corazón de Dios. Y nos lleva a amar a los demás también. Claro, claro. Y nos impulsa a desprendernos de nosotros mismos en aceptación de la humillación, a reconocernos. Te reconoces como hijo de Dios, ya no eres capaz de todo. O sea, cuando no nos reconocemos como hijos de Dios, ¿qué es lo que hace la nueva era? ¿Qué es lo que hacen todas estas corrientes orientales? No, tú eres un Dios. No, tú las puedes todas.
No necesitas de nada más, de nadie más que tú solo. Tú mismo puedes hacer todo. Nomás empieza a repetir estas palabras y todo se te va a hacer. Te presentan a ti como un Dios, tú solo, ¿no? Pero cuando nos hacemos hijos de Dios, reconocemos que somos hijos de Dios, entonces no, yo no soy Superman, yo no las puedo todas, necesito de Dios. Entonces empiezo a buscar, empiezo a apegarme a Dios. Mientras nos sentimos autosuficientes. Yo no somos nada. Ya. ¿Cómo es eso? Nos reconcilia con todo lo creado, ¿dice? Toda Sí. creación. Nos reconcilia con todo lo creado. Con el don de la ciencia y el Espíritu Santo nos introduce en el conocimiento de los misterios del reino también, el reino de Dios. Por eso la palabra ciencia habla de bajar a un nivel de profundidad, ya no quedarnos en ese nivel de superficialidad, sino ahondar en las cosas de Dios, sino ya irnos más allá en las cosas de Dios, ya no nada más quedarnos por encimita, ya no nada más venir los domingos por venir, ya no nada más estar por estar, no, ya nuestra vida comienza a tener un propósito, comienza a tener un fin. ¿Por qué estás tú aquí? Empiezas a descubrir por qué estás aquí, para qué fuiste creado, cuál es tu misión. Este don de ciencia es lo que nos hace despertar, nos hace conscientes, nos hace empezar a ver, bueno, yo no estoy aquí por casualidad, yo no estoy aquí nada más para perder el tiempo, yo tengo un fin, yo fui creado para algo, para eso. Por eso los que no tienen este don de ciencia son las personas que están en depresión, son las personas que sufren ansiedades, son las personas que se sienten menospreciados, con el autoestima hasta el piso, porque no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, no saben que son creación, que son hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, no se van a reconocer, no van a tener una autoestima alta, porque piensan que no sé de dónde habrán venido, ni saben de dónde son, ni saben de quiénes son en realidad. Entonces, este don de la ciencia nos revela todas esas verdades, de quién soy yo, de qué es lo que tengo que hacer, por qué estoy aquí, ¿no? Hay realidades que no podemos cambiar, hay situaciones que no podemos cambiar, que hay guerras, que hay esto, pero nosotros sí podemos cambiar nuestra actitud, nosotros sí podemos cambiar la manera de ver todo lo que está pasando, toda la realidad. Porque cuando nos reconocemos hijos de Dios, somos distintos, ¿no? Entonces, este don de ciencia también te ayuda a descubrir tu identidad, qué es lo que tú necesitas, por qué estás aquí, cuál es tu verdadera identidad. Eso te ayuda, ¿no? Nelson, perdón, ahí entra un poco el discernimiento junto con la ciencia, ¿no? Discernimiento va un poquito más distinto, Okay. un poquito más adelante, ¿no? Esto nos ayuda, dice, por eso hay tantas personas confusas hoy en día en su identidad también, que no saben qué son. Y digo que no saben qué son porque Dios les dio bien marcado qué son, quiénes son, pero se confunden porque la ciencia no se las ha sido, no saben su propia identidad, ¿no? Entonces ahí entra mucho eso. Por eso hay personas así, con tanto dolor, confundidas, ¿no? Con el autoestima hasta abajo. Un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia, ¿saben quién es un ejemplo que el don de ciencia se manifestó grandemente? La mujer con el flujo de sangre. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, la hemorroísa. Dice la hemorroísa que ¿cómo vivía? Bueno, estaba enferma, se la pasaba de doctor en doctor, pero ¿cómo vivía? Apartada, escondida, discriminada. Y no solamente tal vez muchos ni sabían lo que tenía, podía esconderse tal vez, qué sé yo, pero ella se sentía que no valía. Y con esa enfermedad, igual diciendo, no, pues así me voy a morir. Pero una pequeña esperanza que dijo, si siquiera tocara, fíjense, no se sentía digna, tenía la
autoestima hasta abajo. Hasta ella misma decía, si tan solo tocar el fleco, la puntita de su bata, de su manto, con eso me conformo. Imagínense la grandeza de Dios, que con ese pequeño toque ella recobró la dignidad como hija de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que le dijo Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Hija, le devolvió la dignidad. Le devolvió la dignidad con esas palabras, hija. Y este es el don de ciencia que nos hace reconocer que somos hijos de Dios. Recobramos todo el valor. Por eso es que muchos de nosotros, yo estuve ahí también sentado recibiendo todo, y todo esto fue lo que me ayudó a recuperarme, cuando yo estuve aprendiendo todo esto, pues a reconocerme que soy criatura de Dios, que soy hijo de Dios, que vales, que valgo, sí, que tengo un propósito y a buscarlo, a echarle ganas, ¿no? Entonces así esta mujer, yo no me imagino que esta mujer se haya quedado igual ahí tirada. Ya me salvó, sigo aquí. Para mí que igual como el otro leproso tiró su manto y siguió a Jesús, yo pienso que esta mujer llegó a ser algo grande también. Alguien grande. ¿Por qué? Porque esos testimonios no son para esconderlos, no son para guardarse, ¿no? ¿Ok? El siguiente. Adelante. Don de entendimiento. Por este don, nuestra inteligencia, por la acción del Espíritu Santo, como penetra en las verdades reveladas, es como levantar el velo, como ver lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, etc. Primera de Corintios 2, 9, 12. Es como una intuición de las cosas divinas, aún en las naturales. Es el don de la intuición, se funda en la fe, en la oscuridad, pero con el don de entendimiento, como que se iluminan las cosas divinas, como podemos separar lo verdadero de lo falso. Comprendemos también lo que los símbolos de la Biblia significan, nos ayuda en la oración hasta llegar a la contemplación, que es la luz de los que aman a Dios. Hay momentos en que entendemos cosas de Dios que antes no habíamos comprendido, y es por Él donde el entendimiento nos hace conocer a Cristo, estamos salvados, cómo y por qué estamos sellados por el Espíritu Santo, etc. Está íntimamente unido a la virtud de la fe, que por este omega a ser heroica. Este don llega a ser heroica. Sí, dice por ahí, diría, está íntimamente unido a la virtud de la fe, que por este don llega a ser heroica. ¿Ok? Continúa, hace Que es cierto modo podemos ver a Dios, que tengamos el verdadero sentido de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Es decir, su pensamiento, su bienaventuranza, es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, porque no nos limpia de la mente y el corazón, quitando las basuras, los errores contra la fe, hace que entendamos más a Dios. Sus vicios contrarios son la ceguera espiritual, la miopía espiritual, provocados generalmente por la lujuria y la gula, pues nada impide tanto que el entendimiento vuele como la materialidad excesiva. Se fomenta viviendo de fe, procurando la pureza de alma y cuerpo, con el silencio interior, fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, y llamando con frecuencia
a este divino Espíritu, recordando a Jesús, sus promesas de enviámoslo. El don de entendimiento, conocido también como el don de inteligencia, es el mismo. El don de inteligencia, don de entendimiento. Esto, si se recuerdan, porque veíamos al principio, entra en lo que es la parte del entendimiento, nuestra parte cognitiva, lo que podemos entender, es decir, la razón, lo que nos ayuda a tener la razón, ¿no? El entendimiento. Lo que era el pasado también, lo que era el don de ciencia también entra ahí un poquito en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento, nos ayuda a entender las cosas de Dios. Entonces, este don de entendimiento, de inteligencia, dice, es por este don nuestra inteligencia, por la acción del Espíritu Santo, aunque penetra en las verdades reveladas. Es como levantar el velo, dice, es como lo que decía la palabra de Dios, ver lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó. O sea, lo que nosotros no pudiéramos entender, lo que nosotros no somos capaces de ver, a través de este don, Dios nos permite verlo. Dios nos permite entenderlo. Hace rato decía que cómo es cuando estamos en un cuarto oscuro. Pues nos da miedo, es incierto qué va a pasar, no vemos nada, andamos así, pero no sabemos. Cuando jugamos a la gallinita ciega, andamos así, nada más a veces por el oído, no por escuchar. Pero ¿qué pasa si cuando vamos saliendo de ese cuarto oscuro y donde va llegando la luz? Todo se va aclarando, todo se va viendo diferente, empezamos a ver las formas, las figuras, los rostros, ya empezamos a ver bien, ¿verdad? Entonces, este don es algo similar, nos revela, nos quita el velo, nos hace entender las cosas de Dios. Sin este don es difícil, por eso es que hay gente que por más que le demos de bibliazos, por más que le estemos duro y duro, siguen lo mismo, por más que los llevemos a retiros a las montañas, siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque este don de entendimiento no lo han puesto mucho en práctica. Y tenemos que ponerlos en práctica, es pedirlos a través de las virtudes. Estos se van formando, se van haciendo más grandes cada vez conforme nosotros los vayamos poniendo en práctica. Te van fortaleciendo. No es algo que voy a estar ahí sentado esperando a que me dé el don de entendimiento, no. Hay que No va a ser buscarlos, así, tenemos que buscarlos, ¿sí? Tenemos que luchar por ellos, ¿no? Entonces dice, nos hace conocer a Cristo, que estamos salvados. ¿Cómo y por qué? Que estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Saben? Dice que unido al don de la fe, que llega a ser heroica, ¿no? Junto con este don que podemos dar la vida, ¿no? Unido con el don de la fe. Dice, se fomenta viviendo de fe, procurando la pureza de alma y cuerpo. O sea, tenemos que trabajarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que cuidar nuestra mente, porque ahí es donde va a actuar. Ahí es donde va a actuar. Si nosotros tenemos una mente sucia, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Así se va a quedar, dice Susi, no pasa nada. No pasa nada. Nada va a pasar. Ya. ¿Por qué? Porque no le estamos dando cabida al Espíritu Santo que actúe, que nos revele lo que nos tiene que revelar. Nos tiene que quitar el velo. ¿El velo de qué? De todo aquello que ensombrece, enceguece ese vínculo con Dios. O sea que todo aquello que opaca es más que nada la relación con Dios. Entonces no nos va a permitir tener ese diálogo con Dios, o que Dios nos dé lo que nos tiene que dar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que opaca? ¿Qué es lo que nos enceguece? Aspectos negativos del mundo puede ser las modas que nos impone el mundo, todo lo que nos ofrece, nos dejamos deslumbrar por ello en vez de las cosas de Dios. ¿Cuántas veces no seguimos escuchando? Yo sigo escuchando, viendo que la gente pelea por tener lo mejor. Un compañero de trabajo decía, estoy bien enojado y no sé qué hacer.
Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Dice, bueno, le habían chocado su carro, bueno, se compró otro, pero ahora está enojado que porque no va a poder ir al concierto de Bad Bunny. Enojadísimo. Y dice, no, y es que ya me gasté el dinero y es que cuesta tanto el boleto hasta ir para hasta Puerto Rico. Imagínense. La ceguera que tiene tan grande, siendo hijo de Dios. Entonces, todo lo que nos impone el mundo, ¿no? Las formas de pensar, ¿qué nos enseña el mundo? Hazlo, sé feliz, vive la vida como quieras. Tú sé feliz, mientras tú seas feliz, que rueda el mundo. Es lo que nos pone el mundo, es lo que nos ofrece el mundo, lo que nos dice. Te impone ideologías, nos hace pensar de cierta manera ya, no conforme a los criterios de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿No? Ya nos hace pensar de diferentes maneras, ya todo es normal, no importa. Sea como sea quien sea, no importa. ¿Qué más? Te impone modas, te impone pensamientos que están muchas veces muy desorientadas del Evangelio. Por eso la revelación es quitar el velo. El entendimiento justamente revela a nuestra mente o nuestras mentes la voluntad de Dios. ¿Quién puede conocer el pensamiento divino sino aquel que es guiado por el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios. El ejemplo en la palabra de Dios, el ciego de Jericó. Ahí está en la palabra de Dios el ciego de Jericó. ¿Qué pasó? Cuando el Señor empezó a sanar, dice que se le empezaron a caer unas escamas de los ojos. ¿Y qué hizo después? Cuando se le cayeron las escamas, también igual, a darle gloria a Dios. A glorificarlo y a seguirlo. Una alegría inmensa. Así pasa con nosotros cuando se nos caen esas escamas de los ojos. Ahí está el ejemplo más grande. ¿Cómo actúa este don de inteligencia, de entendimiento? Así como con ese ciego. Otro ejemplo, ¿cuál es? El recaudador de impuestos, Mateo. Mateo vivía en la gloria, haciendo de las suyas, viviendo, dándose la gran vida, ¿no? Porque tenía dinero, que no era bien habido, y él podía darse el lujo que quisiera, las mejores ropas de Gucci, ¿de dónde más? Los mejores perfumes, qué sé yo, las mejores comidas, el Uber y todo eso. Su fufi al lado y la todo. comida ahí, pero mira, o sea, él estaba pensando que estaba bien, pero cuando se le quitaron las escamas de sus ojos, cuando el Señor le reveló lo que estaba haciendo, ¿qué pasó? Señor, voy a devolver hasta lo doble que he robado. Así de grande es el cambio cuando el Señor nos revela, cuando nos quita el velo, cuando nos quita la ceguera. Así se manifiesta. Entonces, el don de entendimiento nos ayuda a ver claramente. ¿Quién puede, por medio del don del entendimiento, entender los misterios de Dios? ¿Vale? ¿Puede entender uno los misterios de Dios? Claro, nos va sumergiendo junto con el don de ciencia. Desde a partir de ahí son 4. Recuerda, son 4 los que nos van a ayudar con el entendimiento, con lo racional. Porque no podemos entenderlo así como dije ya, que no somos como ángeles, no somos ángeles. Los ángeles, ciencia infusa que nomás y ya saben todo. Nosotros no, nosotros vamos poco a poco, lento, conforme nuestra capacidad se nos va abriendo, ¿no? Y lo que nos ayuda a nuestro entendimiento es sabiduría, entendimiento, ciencia y consejo. Todo eso nos va a ir ayudando a descubrir las verdades de Dios, ¿no? Conforme vamos poniéndolo en práctica. ¿Okay? Número 7. Sabiduría. Adelante. Don de sabiduría. Este don es el más alto, el que lleva a su perfección, la caridad de la cual es inseparable. Nos une a Dios en esa unidad que pidió Jesús, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectamente uno. Juan 17:23. Y esa unidad con Dios nos hace penetrar como
por una experiencia íntima en Dios mismo. Gustar y ver qué bueno es Yahvé. Salmo 34:9. Nos muestra a Dios como la bondad infinita. Nos enseña a ver por los ojos del amado, por los ojos de Dios. Veamos las cosas a lo divino. El don de sabiduría abarca todas las cosas de la fe, principalmente a Dios mismo. El don de entendimiento comienza a enseñarnos las contemplaciones y el de sabiduría. Es el don de la contemplación, de la oración profunda. Jesús es la sabiduría del Padre. Por eso el don de sabiduría nos transforma en Jesús. San Pablo en 2 de Corintios 3:18 nos dice: nosotros contemplamos la gloria de Dios. Nos vamos transformando en su misma imagen de claridad en claridad. Es así, de claridad en claridad, como va este don transformando en Jesús, y Él transformamos en Él. Nos da un conocimiento profundo de las cosas divinas. Podemos considerar a este don como las alas de la vida espiritual. Hace que la caridad vuele, está un poco revoltoso. Hace que la caridad vuele, quitando mezquindades, prudencias humanas y raquíticas, llevándonos a lo que se debe ser normal en la vida cristiana y más en la renovación en el Espíritu Santo, a la vida mística, que no es más que la vida de unión con Dios, la transformación en Cristo. Su virtud es la claridad, su bienaventuranza es bienaventurados. Los pacíficos o los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ya que vivir en Dios es tener su paz y transmitirla a los demás, deshaciendo agresiones y violencia. Se oponen a la sabiduría, la necesidad espiritual. La necedad espiritual, la lujuria y la ira, la fatuidad, la estupidez voluntaria por sumergirnos en las cosas terrenas. Pues nos dice San Pablo, el hombre naturalmente no comprende las cosas del Espíritu de Dios. 1 de Corintios 2:14. Se fomenta por el recogimiento o silencio interior, fidelidad a la gracia o inspiraciones, la humanidad. Ay. Ahí va. La humildad, llamar continuamente al Espíritu Santo, procura ver todo desde el punto de vista de Dios, nos apegarse a nada del mundo ni aún a las cosas espirituales, sino solo a Dios. Disponemos para servir a Dios en la sequedad o en la dulzura, como Él quiere, buscando al Dios de los consuelos y no de los consuelos de Dios. Déjenme decirles que cuando empecé a leer, escuché que me dijeron aquí, tú no puedes. No podía leerlo, no podía leerlos. El don de la sabiduría. Ay, Dios mío. Don de sabiduría, dice que es el don más alto. Pues sí. El don de sabiduría.
Y no es ese tipo de don que entendemos sabiduría como la palabra dice que ¡fum! Se nos va a crecer la cabeza así de grande. No es ese tipo de sabiduría. Nada que ver con eso. Dice que tiene que ver con todas las cosas de la fe. Tiene que ver con todas las cosas de la fe. No el conocimiento que podemos tener intelectual. Nada que ver con eso. De hecho, acá adelante habla acerca de eso, que tengamos cuidado con la gula espiritual. Dice no apegarse a nada del mundo ni a las cosas espirituales, sino solo a Dios. Y ponernos a servir la dulzura como Él quiere, buscando los consuelos, al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Eso entra en la gula espiritual, querer sentir lo más bonito y hasta ahí, ¿no? Buscar todo el tiempo, como aquel que busca la droga, querer sentir bonito y estar sintiéndose todo el tiempo así, ¿no? Entonces, dice que tiene que ver con todas las cosas de la fe. Y eso es, como se nos ha dicho anteriormente, es tomarle sabor a las cosas de Dios. Es disfrutar las cosas de Dios. Es buscar y ver qué bueno las es el cosas Señor. de Dios. Busque y ve qué bueno es el Señor. Dice, la palabra de Dios. Ya. Hay una parte donde dice, se opone a la sabiduría, la necedad espiritual, la lujuria, la ira, la fatuidad. ¿Alguien sabe lo que es la fatuidad? No. Falta de razonamiento. Mateo 5, 22, 24 habla Falta de acerca de eso. entendimiento. Lo que pude encontrar dice, fatuo o fatua, se refiere a la insensatez, la necedad y la falta de sabiduría. Ejemplos, en la falta de sabiduría y entendimiento, se refiere a la incapacidad para discernir la verdad, tomar decisiones correctas y comprender las consecuencias de las acciones. Una persona que no mide las consecuencias, que no toma decisiones correctas y que le cuesta discernir la verdad, o sea que a veces nomás actúa. ¿Qué más? Entra la vanidad y la presunción, se relaciona con la arrogancia, el orgullo, la creencia en la propia superioridad sin fundamento real. Implica ser terco, obstinado, resistente a la corrección o a la instrucción. Ay, es una palabra fuerte, guapo. Es una persona terca, necia, que no se deja corregir, que no se deja incluir, que es orgullosa, que cree en su propio yo. O sea, yo me quedé, Señor, no le sigas. Y en los actos y palabras insensatas, de las acciones y discursos que carecen de sentido, o sea, de hablar por hablar sin sentidos, cosas que no tienen valor, propósito o verdad y que pueden causar daño o confusión. No es chisme, pero bueno. Ahí entra el chisme ahí porque daña, puede dañar a las personas. Esa es es lo que quiere decir la palabra fatuo. Mateo 5:22 dice que nadie le diga a otra persona fatuo, o sea que no la ofenda. Y ya después ahí dice las bienaventuranzas y todo eso, o el Padre Nuestro, algo así, ve, pide perdón a tu hermano primero, antes de las ofrendas, y ya empieza el Padre Nuestro. Pero esta palabra fatuo, fíjense todo lo que implica, y a veces podríamos decir, sí, pues la persona se lo merece, pero mejor hay que cuidar que nosotros no caigamos dentro de esta palabra, que no caigamos, que no nos acomodemos ese saco, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es por donde Dios justamente nos permite afianzar el camino de la vida, porque la sabiduría es una asistencia que Dios da a cada persona. Por medio del don de la sabiduría es que Dios nos da asistencia, nos guía cómo vivir en nuestra vida diaria, cómo vivir como cristianos, cómo vivir como personas. Aquí con el don de la sabiduría. San Juan Pablo II le llamaba el Magister Intimus, el maestro interior. ¿Por qué? Porque desde lo más profundo nos va modelando, nos va cambiando, nos va transformando. El maestro interior, ¿no? Dice, ¿y quiénes son los que pueden tener, quiénes son los que se abren más rápido a este don? Las personas sencillas. ¿Y quiénes son esas personas sencillas? Son aquellas que se han desprendido del ego, en gran parte porque siempre hay algo dentro de todo ser humano, pero los sencillos son los que le ponen sus miserias, sus debilidades, sus flaquezas
delante de Dios. Son las que se sienten delante de Dios, nada. Pero no en un sentido que es insignificante, sino que nada ante la grandeza de Dios. Es decir, aquel que se humilla, que reconoce que es pecador, que es frágil, es el que puede recibir más rápido el don de sabiduría. Al estudiar los dones no queremos llenarnos de conocimiento, sino estar conscientes del mundo divino que llevamos dentro, de que bajo el impulso del Espíritu Santo todo es armonioso, porque todo es un canto de amor y tiene las dulzuras del amor, y eso se traduce en alabanza. Pero para entrar en esa armonía de alabanza hace falta que nuestro corazón esté en cada instante listo para abrirse al Espíritu de amor, sus deseos y a su acción. Tener corazones dispuestos, almas atentas, dóciles a sus inspiraciones para que sea nuestro santificador. Si está Él en el centro de nuestras almas, los convertirá en una sola alabanza apasionada y armoniosa, la del amor divino. Y en nuestra renovación en el Espíritu Santo debemos gritar, clamar, porque toda la iglesia se entregue a Él y que movida e impulsada por Él sea como un maravilloso concierto de alabanza a nuestro Dios. Wow. Amén. Amén. Gracias, Nelson. Chicles, palomitas. Muy buena enseñanza, la verdad. Ya nos creció más la cabeza. Nomás la cabeza. Qué grande es el Señor. ¿Algún comentario? ¿Algo que me haya faltado? Te faltaron las conchas. Mucho para poder digerir. Nelson,